Tema 30, las habilidades básicas. Las habilidades básicas es un bloque de contenido, un contenido que se trabaja más en la educación primaria que en la educación secundaria. Por lo tanto, el valor en cuanto a, bueno, veremos en el último apartado del tema, su valor didáctico y las tareas que se pueden hacer en secundaria, pero vamos a ver que son muy reducidas, porque en secundaria nos piden más habilidades específicas más que habilidades básicas. Pero bueno, vamos a ver el tema, que es un tema bastante sencillo. En primer lugar, hay que hacer distinción entre la diferencia entre destreza y habilidad motriz. Toda esta confusión viene derivada de las diferencias de traducción entre ability y skill. Las abilities serían las habilidades motrices y las skills serían las destrezas motrices que son adquiridas. Las abilities serían las que vienen por innatas y las skills serían las adquiridas. Como definición nos quedamos con la de Trigueros en 2004. Pautas motrices o movimientos fundamentales que no tienen en cuenta ni la precisión ni la eficiencia. Hacemos una pequeña alusión a alguna terminología, como por ejemplo la diferencia entre habilidad y destreza motriz, diciendo que habilidad motriz es el grado de competencia de un sujeto frente a un objetivo y destreza es la capacidad del individuo frente a una habilidad determinada. Ponemos un ejemplo de lo que sería en baloncesto y seguimos. La clasificación es la de Fernando Sánchez Bañuelos en 1982. Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones y equilibraciones son las que vamos a ver a continuación. Los desplazamientos serían, en primer lugar, movimientos activos, donde estaría la marcha. Hacemos alusión al apoyo, movimientos de segmentos y fases anteriores. En este apartado vamos a ver, en este análisis de las habilidades básicas, siempre vamos a tener en todas las habilidades, la misma estructura. En primer lugar, definimos. En un segundo lugar, aspectos a tener en cuenta para construir tareas. ¿Vale? Y nada, pues vamos a verlo poco a poco. Hemos visto ya la marcha, sería este. Después tenemos la carrera. Diferencia entre marcha y carrera, porque en la marcha no hay fase aérea, en la carrera sí que hay fase aérea y se reduce mucho el apoyo. La fase de apoyo en la carrera se reduce mucho más rápido el apoyo. Decimos cuáles son las fases de la carrera según Wikström: amortiguamiento, sostén, impulso y suspensión. Y bueno, pues a continuación, aspectos para construir tareas. Como os he dicho, siempre definimos y luego aspectos para construir tareas. Movimientos menos eficaces. Estarían las cuadrupedias. Breve definición y aspectos a tener en cuenta para construir tareas. Dentro de los cuales tendremos que atender a la ejecución simultánea con otra tarea, por ejemplo, franquear obstáculos, transportar material, lanzamientos y recepciones, etc. Reptaciones. Como son ya menos importantes, pues solo las definimos y no hace falta que digamos ningún aspecto a tener en cuenta para construir tarea. Pero si queréis, pues podéis poner siempre alguna. Por ejemplo, esta de aquí. Las trepas. Son desplazamientos realizados sin ningún tipo de contacto directo con el suelo. Y analizándolos podemos decir que hay apoyos, tracciones, por poner algún ejemplo. Aspectos para tener en cuenta para construir sus tareas. Pues, por ejemplo, podemos tener en cuenta que podemos adoptar diferentes formas de apoyo segmentario, diferente colocación del centro de gravedad o modificar la superficie de desplazamiento. Las propulsiones son desplazamientos que se realizan en el medio acuático y simplemente tenemos en cuenta que hacemos giros en todos los ejes y trabajaremos todos los estilos, espalda, braza, etc. Movimientos pasivos. Tenemos los transportes, donde el cuerpo no está en contacto con la superficie de desplazamiento y la acción del movimiento depende de una fuerza ajena o externa. El sujeto se limita a mantener la postura. ¿Algún aspecto a tener en cuenta para sus tareas? Pues, por ejemplo, hacer juegos de lanzamientos, de luchas, de tracciones, etc. Y por último, los deslizamientos. Son desplazamientos que se realizan con alguna parte del cuerpo en contacto con la superficie de desplazamiento, pero el movimiento no se suele considerar producido por la acción personal. Por ejemplo, patinaje, ¿de acuerdo? Hay un supuesto práctico súper complicado que pusieron un año que es: realiza una unidad didáctica de deslizamientos. Patines. Todo el mundo se fue, evidentemente, a patines, skate y esto. Los giros.
Son consideradas como una rotación total o parcial sobre cada uno de los ejes principales del cuerpo humano y tradicionalmente sirven para cambiar la dirección o sentido. Tiene también una finalidad lúdica, expresiva y estética. Tipos de giro, pues según la posición inicial, superficie de contacto, eje de giro y dirección de giro. Ponemos ejemplos solo de aquí y de aquí, porque de aquí y de aquí no es necesario. Aspectos a tener presente para sus tareas, pues combinarlas con todo tipo de desplazamientos, saltos, lanzamientos, etc. Los saltos los definimos. Y aspectos a tener en cuenta para realizar tareas, para su desarrollo. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, respecto al contacto de caída, respecto al contacto de batida, variar, modificar las trayectorias o las formas de contacto, y para la caída, modificar la velocidad de caída o enlazarla con otro movimiento. Lanzamientos y recepciones. Son habilidades básicas complementarias de carácter manipulativo. Lanzar, recoger, atrapar, golpear, son movimientos básicos. Son, sobre todo, las recepciones son algunos de los más difíciles para los niños. Hacemos una alusión a que es muy necesario conocer o tener una buena coordinación, tanto dinámica general como culo manual y de realidad. En los lanzamientos podemos modificar la forma de sujeción del objeto, la colocación, la situación, etc. Y por último, en el tema, la evolución y el desarrollo motor de los alumnos y alumnas de educación secundaria, ¿vale? Esto es lo que más hay que resumir del tema. Vamos a delimitar conceptualmente el desarrollo motor, según Rigal, lo tenéis aquí. Por otro lado, también tenemos que tener presente el desarrollo motor va a estar determinado por una serie de factores internos y externos, y otros internos o endógenos y externos o exógenos. Hacemos alusión a algún interno, algún externo. En todos los internos, pues ya sabéis que están los caracteres hereditarios estables y luego los lábiles, que son los susceptibles de transformación, y dentro de los externos, pues hacemos alguna alusión a alguno de estos de aquí, por ejemplo, 4. Evolución y fases sensibles de las habilidades básicas. Volvemos a definir habilidad básica, ¿vale? Perdón, habilidad básica no, fase sensible. Ya sabéis que esto es de Carlos Álvarez del Villar. Después vamos a hacer alusión a Trigueros y Rivera. En 2004, que dicen que su fase sensible tiene lugar entre los 7 y los 9 años, es decir, en la época de primaria, por lo que en secundaria son menos trabajables, aunque sí que podemos decir esto de primero, segundo y luego tercero y cuarto por otro lado. Y funciona en el currículo de secundaria. Hacemos alusión al Real Decreto 1105, a los decretos de currículo de cada comunidad autónoma. Decimos que en la LOGSE sí que se trabajaban las habilidades básicas en secundaria, pero en la LOMCE no. La LOMCE trabaja las habilidades específicas, que no es otra cosa que los deportes. Y hace alusión a trabajar las habilidades básicas a través de los deportes, ¿vale? O a través de actividades deportivas. ¿Esto qué quiere decir? Porque las habilidades básicas en secundaria son muy poco trabajadas. Se supone que los alumnos ya vienen con ellas reptando, trepando, andando y corriendo desde primaria, evidentemente. Es un tema en secundaria que está puesto un poquito, casi de relleno este tema, ¿eh? Está puesto un poquito de relleno. A contenidos. Bueno, en cuanto al currículo, ¿vale? Decir que el presente decreto nos dice el objetivo K, que ya os lo sabéis, si no me equivoco. Contenidos, actualmente la LOMCE, las habilidades básicas, se puede trabajar en todos los bloques de contenidos, condición física y salud, juegos y deportes, etc. Si nos basamos en Fernando Sánchez Bañuelos, vamos a hablar de las fases para la adquisición de las habilidades básicas. Cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar, con un criterio de evaluación que es el 5, y bueno, pues poquito más. Yo me iría directamente a esto de aquí, es decir, me saltaría esto de contenidos, lo pondría, ¿vale? Esto sí que es importante. Las fases de Bañuelos también. No pondría nada de esto, no pondría nada de esto, no pondría nada de esto, no pondría nada de esto y me vendría directamente aquí. Yo en mis clases haré tal. Por ejemplo, trabajar las competencias clave a través de juegos, de deportes, juegos predeportivos, juegos modificados, destacando siempre que el trabajo de habilidades básicas desarrollará las competencias básicas o competencias clave de aprender a aprender, sentido de iniciativa emprendedor, social y cívica, etc. Conclusiones y bibliografía. Bibliografía para este tema, hay algún libro
un poquitín más específico que para otros, como por ejemplo Wikstrom, que es el que más he utilizado para realizar este tema, junto con Famos y Sánchez Bañuelos. Y por supuesto varios autores, Didáctica de la Educación Física. Y tema terminado.